¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo en la Carta Robada y déjeme contarle que con esto pues de lo que sucedió de la muerte de Lorenzo Zambrano, que había sido presidente y director de Cemex durante ya algún buen rato, desde 1985 y luego consolida todo en 1996, ahora que se está haciendo el reacomodo, la reasignación de líderes, ya que se está discutiendo esto, pues está saliendo a flote lo que acá llaman las tripas, ¿verdad? Las tripas del negocio, es decir, quiénes son los accionistas principales, quiénes son los acreedores principales. Y mire, lo que está quedando al descubierto, si lo vemos de manera correcta, es que en realidad Cemex no es una operación que sea propiedad de los Zambrano, ni tampoco de ninguno de los inversionistas de aquí, porque varios de los de aquí pues tienen lana metida, ¿verdad?, en Cemex y ocupan algún lugar en el consejo directivo. Así está organizado el Grupo Monterrey, todos participan en todo, nada más que cada grupo tiene un presidente y un director diferente. Pero el caso es que lo que se está viendo en este momento es que quienes dominan realmente a Cemex son un 63% de accionistas extranjeros frente a solo un 14% de accionistas mexicanos. Uno de los accionistas más grandes es uno de los fondos de inversión o fondos especulativos BlackRock, que le llaman fondos hedge, los de alto riesgo, ¿verdad? Se dedican a la pura especulación y son los que dominan porque tienen el mayor porcentaje de acciones, el 13%, imagínese usted, ninguno de los Zambrano tiene ni siquiera el 1%. Y aquí lo que estamos viendo no es el caso de Cemex solamente, lo que estamos viendo en realidad es la forma en que están estructuradas la mayor parte de las empresas globales, ¿verdad?, que dicen que hay en México, como el propio Cemex, Mexichean, que anda metido también ya en el petróleo, todo el grupo Alfa, todos los grupos que salen hacia afuera, ¿verdad?, que se han globalizado, que tienen algún grado de globalización, porque ya hay un índice que ya mide qué tan globalizado está un grupo empresarial. Entonces resulta pues que no, que lo que más bien tenemos es que todos los nombres poderosos que usted conoce en México, Slim, el propio Lorenzo Zambrano ya fallecido, el que llegó ahora Rogelio Zambrano o Fernández Olivier, toda esta gente que usted oye mentar todos los días y que son muy poderosos, tienen mucha lana, sí, pues comparado con nosotros, pues sí, ¿verdad? Pero en realidad son una casta administrativa nada más, fíjese usted, ya no tienen el dominio ni la propiedad de los bancos, digo, de los negocios que antes su familia dominaba en un 20, un 30, hasta un 40%, ahora son administradores, bien pagados, eso sí, ¿verdad?, pero son una casta administrativa de un orden colonial dominado por poderes muy superiores a ellos, más o menos la relación que había entre los dioses del Olimpo y los que andaban en la guerra, ¿verdad?, en la guerra de Troya. Usted sabe, en la Ilíada, los dioses están arriba y la gente es la que se mata acá abajo, ¿verdad? Bueno, pues haga de cuenta, los dioses del Olimpo, los que no chambean, que nomás mueven dinero, son dueños de lo que acá la gente trabaja, acá la gente tiene que producir o administrar incluso, ¿verdad? Entonces ese es el fenómeno, es una forma de colonialismo siglo XXI, fíjese usted, así que vamos a platicárselo completo porque hoy es viernes, es día de temas de fondo, vamos a entrar a esto después de este corte.
Bueno, pues le decía que ahora que ocurrió esto de la muerte de Lorenzo Zambrano, pues está saliendo muchas cosas que antes pues no se le ponía atención o simplemente no se daban a conocer, pero como ahorita está todo el mundo sobre Cemex, ¿verdad? Por ejemplo, el Wall Street Journal haciendo artículos, todos los periódicos financieros de México, así que está saliendo mucha información de lo que acá en Nuevo León llaman las tripas, o sea, lo de adentro, lo de adentro del negocio. Mire, ya designaron a los dos nuevos directivos al presidente, pues que es lo ve usted aquí a la derecha, es el primo de Lorenzo Zambrano, se llama Rogelio Zambrano, y el que está a la izquierda se apellida Fernández Olivieri. Este hombre va a ser el director, o sea, el que hace la chamba, el que maneja las cosas, y el otro pues el que preside, ¿verdad? Por cuestión familiar. Olivieri, el que usted ve acá, el más joven, pues este es el que entró precisamente cuando empieza el problema financiero 2009-2010 y entra a manejar el problema de la deuda y ha encontrado una estrategia muy simple, ¿verdad? Vendemos fierros, vamos vendiendo fierros, ellos le llaman desinversión para que se oiga elegante, ¿verdad? Pero en realidad pues están vendiendo los fierros para pagar, ¿verdad? Es todo lo que están haciendo y buscar la manera de comprar la deuda que se vence, digamos, en enero, comprarla para cambiarla por otra que se venza dentro de 4 años. Es todo lo que han hecho, pero bueno, pues eso le ha gustado a los acreedores y por eso es que este hombre llega directamente pues a la posición. Aquí está la historia, esta magnífica historia gráfica que hace el periódico El Economista sobre esto de Cemex, ¿no? Cómo fue creciendo, globalizándose y de repente purrum para abajo, ¿verdad? Se endeuda, se encharca y se viene abajo la burbuja de las hipotecas, que ya le hemos platicado, pues que Cemex fue el principal involucrado junto con otros grupos empresariales aquí en Monterrey, que ya pasaron a mejor vida, que ya no son de Monterrey, ya ni siquiera son mexicanos, pero se suponía que Cemex conservaba pues el dominio de los mexicanos, ya le decíamos ayer que no, pues que el 63% de los accionistas son extranjeros, solo el 14% son mexicanos, ninguno de la familia Zambrano tiene más del 1% del total de las acciones, claro, eso es un dineral, ¿verdad? De todas maneras, pero bueno, así está la cuestión. Mire, aquí está la planta Cemex de Monterrey, digamos, opera Monterrey, opera en México, es Cemex México, y el presidente de Cemex México, pues es un español, fíjese. Aquí está el equipo de Lorenzo Zambrano cuando todavía vivía, y de los que ve ahí, pues se supone, lo dice CNN, no nosotros, que 12 vicepresidentes, o sea, el presidente era Zambrano, los vicepresidentes pues eran los que manejaban algún área, bueno, pues 12 áreas está en manos de vicepresidentes extranjeros, españoles principalmente, uno que otro gringo, uno que otro europeo de algún otro país que no sea España. Pero mire, lo paradójico es que este que tenemos aquí en la imagen 5, Juan Romero Torres, es el presidente de Cemex México y es español. Fíjese usted, el presidente de Cemex México y es español. Y el que preside el Cemex España, ese maneja al mismo tiempo 42 países, bueno, ya no tienen tantos, pero operaban en 42 países desde España. Por ejemplo, la operación de Colombia venía desde España. ¿Por qué? Pues porque, ya sabe usted, se evaden algunos impuestos, se evitan esto, tarifas o alguna regulación o lo que sea, y porque ese es el mundo pues del libre comercio, de la globalización, como una especie de piratería, andar evadiendo leyes, evadiendo regulaciones, evadiendo impuestos, ¿verdad? Porque pues ya cacharon a Cemex, ahorita le platico de eso, pero ese es el punto. Mire, otro de los importantes que son extranjeros también, Ignacio Madridejo, aquí lo puede ver usted, es otro vicepresidente, creo que es vicepresidente de Cemex Europa. Bueno, pues también sonaba como que se podía quedar en la presidencia de Cemex o en la dirección de Cemex. Sonaron varios de los extranjeros, ¿verdad? Yo creo que estuvieron muy cerca de colocar algún extranjero, pero quizá para no, ¿verdad?, hacer mucho tos y que no hubiera problema con los mercados, ¿verdad?, que se viera la cosa estable, bueno, pues que siguiera formalmente el dominio de la familia Zambrano. Eso es lo que parece que quedó ahí por el primo que entra a la presidencia,
y un regiomontano, Olivieri, que es, ya ni sé si es regiomontano, fíjese, estoy buscando su biografía y resulta que no, pues no, en ningún lado no supe si era regiomontano o no. El caso es que así está compuesto Cemex, no se vaya usted a creer que es un negocio de la familia Zambrano que manejan ellos, no, 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 es una estructura, le dicen ellos, un gobierno corporativo, dicen ellos, quiere decir que en realidad pues ya está muy repartido el pastel y el dominio real, los accionistas, como ya le decíamos ayer, pues no son los Zambrano ni tampoco la gente del Grupo Monterrey, ¿verdad? Porque pues está en el Consejo de Administración Dionisio Garza Medina, que perdió el acero, fíjese usted, Ilsa, hágame usted el favor, ¿cómo es posible? Pero bueno, y luego está Fernández, ¿verdad? El diablo le dicen, el de la cervecería, perdió la cervecería, imagínese usted, dice, no, lo que pasa es que no importa porque nos dieron muy buena lana, pero ¿cómo vas a cambiar lo real por el papel, que es el dinero? O sea, vale más que ni me enoje porque así lo vamos a dejar, vamos a regresar con más después de este corte. Y bueno, pues le decía que esto de Cemex, pues lo que ya está saliendo a relucir es pues que no es una empresa regiomontana, no tiene más que una planta aquí, muy grande por cierto, pero en realidad ya es una operación manejada por fondos de inversión. Esto empezó, mire, desde que entraron a la bolsa de Nueva York, ¿verdad? Y allá cuando andaban, pero ya listos para la aventura globalista, aquí en la imagen número 7 los tenemos en la bolsa de Nueva York, una de esas sesiones donde invitan a alguien que acaba de entrar a cotizarse, ¿verdad? Creo que se llaman DRIs, los documentos, bueno, las acciones que se tiran ahí. Bueno, pues ahí te puede comprar, te puede pepenar cualquiera que tiene lana. Y por esa razón, en este momento, el principal accionista de Cemex es el fondo BlackRock, que tenemos aquí en esta imagen. Es el inmenso edificio ahí en Nueva York. Es un fondo estrictamente especulativo, no se dedica nunca a nada productivo, no le entra a ninguna operación física, todo es comprar
empresas necesitadas, comprar empresas en quiebra, que se pongan a jalar, que bajen los costos, que generen ganancia. Eso es BlackRock, y entonces agarró a Cemex precisamente en la subida de esa curva, ¿verdad? Cuando ya venía para abajo, empezaron a comprar, y bueno, pues ahorita tienen el 13% de las acciones estos gentes, y nadie tiene tanto como ellos, porque la familia de los Zambrano, por ejemplo, estas personas que acompañaron en la urna, pues, en la misa que se celebró por su muerte, pues ahí hay varios de sus primos, principalmente primos, ¿verdad? Y bueno, pues ellos pues tienen cuando mucho el 1% de acciones, está muy pulverizada la propiedad de las acciones. Tienen buena lana, no se vaya usted a creer que por eso son pobres como nosotros, claro que no, ¿verdad? Porque pues la empresa ha de valer unos, ¿qué le puede uno echar? Si debe 20 mil millones de dólares, pues debe valer, pues cuando menos otros 20 mil millones de dólares en acciones, ¿verdad? Y si usted tiene el 1% de eso, pues son algunos millones de dólares. Entonces, sin embargo, pues no había mayor propiedad, no había que digamos que la familia tiene el 30%, no se puede ya, en el mundo global nada más lo pueden hacer los fondos de inversión. ¿Quiénes son los otros que tienen mucha influencia sobre Cemex? Pues los bancos, a los que les debe los 17 mil millones que se reconocen, principalmente los bancos españoles, fíjese usted, no quiere decir que los demás no, pero estos dos están súper metidos, no solo en la deuda, sino en todas las colocación de bonos, venta de deuda, compra de deuda, operaciones que hace Cemex constantemente para tratar de sobrevivir. Bueno, pues ahí le caen estas gentes también, fíjese usted. Así que así es como está la situación. Esos son los verdaderos dueños de Cemex. No es un grupo pues ya de, ¿cómo le diré?, mexicano, ¿verdad? Una empresa mexicana, como ya no lo es tampoco ILSA, que ahora es Ternium, como ya no lo es completamente Vitro, porque ya vendió la mitad y la otra se la debe a un fondo de inversión, ya no es tampoco el caso de las otras empresas famosas de cervecería, pues mucho menos, eso ya de plano ya sacaron a los mexicanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Pues es el orden colonial que regresa, el colonialismo del siglo XIX, se está volviendo a reeditar, se está reeditando, es lo mismo, nada más que con otras formas técnicas en el mundo del internet y todo lo que usted quiera, pero el principio es el mismo. Mire, estas son las acciones de Cemex, ¿verdad? Estos días en que se anunció la muerte de Lorenzo Zambrano, pues cayeron, pero luego pues se levantaron, ¿verdad? Ahí, en ese mundo, ¿verdad?, el 63% de los que tienen esas acciones son extranjeros, más o menos los mismos que tienen la deuda de México, del gobierno pues, y los que tienen también las acciones del resto de las empresas que se cotizan en la bolsa. Así que ellos son dominantes, a ellos se les tiene que responder, a ellos se les tiene que reportar ganancias, ¿verdad? Y bueno, pues el caso de los mexicanos, pues son solamente el 14%, solo el 14% de los accionistas de Cemex son mexicanos, fíjese usted, y ninguno de ellos tiene más del 1%, como el fondo BlackRock, que tiene casi el 13% de las acciones totales. Capital social le llaman ellos, ¿verdad? Como si todos en la sociedad pudiéramos comprar acciones. Así es como está la cosa. Le vamos a platicar más de eso después de este corte. Hey!
Y bueno, pues como le decíamos ahora con el fallecimiento de Lorenzo Zambrano, pues se está hablando mucho de Cemex, se está dando a conocer cosas que antes o no les poníamos atención o no se conocían y está saliendo lo que dicen acá en Nuevo León, las tripas, ¿verdad? O sea, lo de adentro. Y mire, pues resulta que no son los Zambrano los dueños de Cemex ni siquiera son mexicanos, fíjese usted, los mayoritarios, nada más hay 14% de accionistas mexicanos, todo lo demás está en manos extranjeras. Este es el caso de Cemex España, fíjese usted, llama la atención y ahí se puede dar usted cuenta de cómo están los problemas para una empresa por andar de global, ¿verdad? Desde ahí operan como 30 y tantos países desde España, por alguna razón que se les permitió o se les facilitó en términos de regulaciones, impuestos, facilidades aduanales, lo que usted quiera, porque pues ese es el negocio de la globalización, tiene usted que estar evadiendo al Estado, evadiendo las leyes, evadiendo los impuestos, ¿verdad? Además de que España pues es una economía en quiebra, como usted puede ver aquí en esta línea, muy sabido, no necesito explicarle eso de España, porque pues ya es muy conocido, ¿verdad? Se está hundiendo y cada vez es peor, aunque el gobierno pues dice lo contrario, pero allá en España, fíjese usted, agarraron a Cemex haciendo una maniobra por el cual el Ministerio de Hacienda y Economía los multó a Cemex con una buena lana, 460 y tantos millones de euros. Fíjese usted, es una buena lana esa, ¿verdad? ¿Por qué? Los acusaron de andar falseando sus cifras para presentar pérdidas falsas, fíjese usted, y por ahí algún amigo me decía, es que así son los de Cemex, en realidad no están quebrados, dicen que están quebrados para no pagar regalías, para no pagar rendimientos a sus accionistas, pero no, están quebrados y por esa razón es que quieren evadir impuestos, ¿verdad? Porque no pueden, ya sabe usted que acá en México pues ellos están dentro del régimen de consolidación fiscal. Por ejemplo, el otro día fui a comprar un Oxxo, me dieron la notita y ahí decía en la notita que están ellos bajo el régimen de consolidación fiscal, no pagan impuestos, fíjese usted, bueno, pues Cemex tampoco, y se le ha de haber hecho fácil hacer lo mismo allá en España, y bueno, pues le cayó el Ministerio de Hacienda, Rajoy y su grupo, ¿verdad? Y que móchate con 460 y tantos millones de euros, eso, ay, a cualquiera le duele, ¿verdad? Bueno, finalmente la libraron, pero parece que viene otra vez la investigación, y así es como andan, pues. Mire, estas son las empresas globales que vemos aquí en esta lista de México, pues, o que presuntamente son mexicanas, como Mexichen, que es el primero, porque está en 39 países. Luego sigue Cemex, porque ya nada más está en 34, estaba en 42, y bueno, pues ya no es el campeón de las globalizadas. Pero todas estas, o la mayoría de estas, operan de la misma forma, no son propiedad de mexicanos. Los propietarios o presidentes, más bien dicho, del Consejo Directivo, vienen siendo como la élite o la casta administrativa en cada país de un orden que se rige en realidad globalmente y por poderes globales, no por el país, no por esa familia, no por ese grupo. Por eso le decía, esto parece una reedición del Imperio Británico del siglo XIX, del colonialismo. Tuvimos nosotros aquí el colonialismo español, que lo conocimos muy bien, luego tuvimos el inglés o británico, disfrazado de porfirismo, ¿verdad? Uno decía, que Porfirio Díaz, dictador, y que, pues sí, pero no, él no era más que un instrumento de los científicos, que era la casta administrativa, ¿verdad? Los científicos para principalmente Londres, para las potencias europeas y también para los bancos neoyorquinos. Bueno, pues haga de cuenta que otra vez estamos en esa situación y esto de Cemex pues lo ha dejado muy claro, ¿verdad? Pero mire cuántas empresas ve usted aquí que son globales, pues son las que están en la bolsa de valores, son las que creemos que son América Móvil, por ejemplo, la de Slim, pues todo el mundo dice, oh sí, es una empresa mexicana, Slim es el hombre más rico del mundo. Puro cuento, para que usted se le caiga la baba, ay, cómo tiene dinero Carlos Slim, es el hombre más rico del mundo. Es cierto, son instrumentos, ellos son administradores de fondos poderosos de inversión, de deudas bancarias, etcétera, que ellos acá van maniobrando, claro, les toca su buena lana, ¿verdad? Por supuesto. Pero, como le digo, son solamente
la casta administrativa. Vamos a regresar con más después de este corte. Y bueno, pues le decía que con todo esto que estamos ahora ya sabiendo acerca de Cemex, se está destapando que en realidad todas las grandes empresas exportadoras de México, las que están globalizadas, que salen ya en ese índice de la agencia CNN, ¿verdad? Que dice, mira, esta tiene tanto de globalización, etcétera, es un índice que mide grados de globalización, imagínense qué locura, ¿verdad? Bueno, pero pues ha salido al flote que en realidad pues ya no son propiedad de mexicanos esas empresas, casi nada, que nada más los mexicanos fungen como administradores de empresas que en realidad son de un poder mayor. Esa es la famosa globalización, en eso consiste. Yo le decía que es otra forma de reeditar el colonialismo, porque en realidad pues siempre fue así el colonialismo. El colonialismo desconoce naciones e impone un poder
de carteles, ¿verdad?, globales, financieros, ¿verdad?, sobre las naciones. Entonces lo que estaban haciendo es hacer de Cemex una parte de ese imperio con lo que llaman ellos la consolidación, la consolidación del sector del cemento. ¿Qué quiere decir eso? Que organizan las cosas de tal forma para que 2 o 3 empresas del mundo dominen el mercado cementero. Le llaman consolidación, y que ahí se vayan repartiendo el queso y el dominio, y que todo lo que sea menor de cualquier nación que tenga una cementera, tronarla o traérsela, quitársela para irlas acumulando y hacer todo un dominio, ¿verdad? Esa es la forma en que opera el mercado cementero, en la consolidación. Para eso crearon a Cemex, para eso le metieron dinero, para eso lo fueron inflando, pero pues claro, se vino abajo la economía mundial y pues para abajo Cemex también, ¿verdad?, cuando la burbuja de las hipotecas. Estas son las compañías, mire, hasta Google es monopolio, así le dicen, Google Monopoly, porque es todo el mundo una misma compañía que surte a todo el planeta. Estas, las petroleras famosas, ExxonMobil, British Petroleum, usted las conoce también, los bancos, Barclays, están en todos lados, son carteles en realidad, y lo primero que hacen en un país es o desmantelar, destruir las empresas que existen o comérselas, ¿verdad? En el caso de Cemex parecía que no iba a ocurrir, porque uno decía, pues a Cemex no le pasó lo que a la cervecería o lo que a ILSA, que entró un grupo extranjero, porque en la cervecería entró pues Heineken, ya sabe usted, en el acero entró Ternium, disque argentino, y tiene su lana allá en Suiza. Así que aquí pues decíamos, no, pues en Cemex siguen siendo los mexicanos los que mandan, siguen siendo los directivos, Lorenzo Zambrano, ahora su primo Rogelio, pero no, ya no poseen ni siquiera algo con que amenazar el dominio del fondo BlackRock, que es el fondo que tiene el 13% de las acciones, este fondo especulativo neoyorquino, como le veníamos diciendo, ¿verdad? Así que esto de esta estrategia pues del imperio colonial, pues fue la que diseñó Adam Smith, el que tenemos aquí, que dijo, miren señores, aquí nosotros vamos a manejar las manufacturas, ustedes, todos los demás del mundo, dedíquense a producir las materias primas, nos las avientan para acá, nosotros aquí vamos a procesarlas y luego les vamos a devolver los bienes, y ese es el juego, cada quien le toca su lugar, así quiso Dios, y ni modo, ¿verdad? Y entonces fue creando esta estructura de dominio de las manufacturas del mundo, ¿verdad? Entonces ahora lo que han hecho en la globalización, como se ve claramente, es que no todos los carteles están en un país, sino que ahora el cartel produce donde él le da la gana y le vende al resto del mundo. Entonces, por ejemplo, los carteles de alimentos pues tienen ahorita sus operaciones ya no en los Estados Unidos, sino en el sudeste asiático, usando la mano de obra barata, ¿verdad?, para producir pollo, huevo, carne, esto, lo otro, y luego con eso le venden al mundo entero, ¿verdad? Ya no es como en el caso del Imperio Británico, propiamente en Inglaterra, ¿verdad?, en Liverpool o en Manchester, donde estaba, digamos, la industria, sino que ya puede estar en cualquier parte. Entonces Cemex es parte de una operación del dominio de un grupo financiero sobre el negocio del cemento en el mundo, pero no de Lorenzo Zambrano ni de su primo. No se haga usted esa ilusión, que los regiomontanos ya ve cómo son, muy bien presumidos, somos Lorenzo Zambrano, no, olvídate, es el gran estratega. No es cierto eso, en realidad pues son solamente administradores del dominio colonial. Vamos a terminar porque ahora sí ya nada más le quiero recordar a Tomás Moro, este hombre que en este libro, La Utopía, yo me llevé una sorpresa porque yo no lo conocía bien ese libro, entonces un día lo leí y me di cuenta de que él tiene un alegato precisamente contra la concepción del imperio, y demuestra, así de forma rudimentaria si usted quiere, que si una nación se dedica a expandirse, a tratar de ir a otros continentes, a tratar de ir a otros países y dominarlos y mediante el comercio o lo que sea, se colapsa internamente, fíjese usted, eso es lo que demuestra, y que no es bueno eso, que es mejor fortalecerse internamente, fortalecer la industria. Él en aquel tiempo planteaba la reforma agraria para aumentar la producción en el campo, ¿verdad? Y pues claro, lo que sobre se intercambia de manera equitativa con otras naciones que a su vez tengan su fortaleza, ¿verdad?, y luego lo que les sobre lo puedan intercambiar con otras naciones. Eso no es la globalización. La globalización intentó
invadir, mandó a la bancarrota a las naciones, les hizo el dumping, ¿verdad? Estos carteles se metieron en todas partes, ¿verdad? Usted lo duda, pregúntele a Walmart, pregúntele a Cargill, a Monsanto, a ADM, que es Maseca, que no dominan, se metieron y entonces destruyen todo lo demás, los países se colapsan y luego se colapsan las empresas. Esa también es la enseñanza para Cemex. Vamos a terminar, ahora sí, ya se nos acabó el tiempo, lo invitamos para que nos sintonice el próximo lunes aquí a las 12 de mediodía, ya sabe, elregio.com, ahí estaremos y pues hasta el lunes.